Estimados amigos de homeopatía, cada uno que quiere saber de homeopatía, médicos homeópatas. Estamos ahora en Sudáfrica. Aquí acaba de terminar el Congreso de Liga Medicorum Homeopática Internacionales y muchos médicos de diferentes países han llegado aquí para compartir su experiencia. Uno de ellos es mi colega, a quien conozco ya hace 11 años, el doctor Carlos Néstor Cámpora. Él han llegado desde la Argentina. Quisiéramos hacerle unas preguntas, pero primero lo voy a presentar, porque él no es solo médico, es una persona que hace mucho por la homeopatía y por el desarrollo de la homeopatía. Él es el director de la Fundación Médicos Homeopáticos Vitalis. También es el director del curso de homeopatía de la Asociación Médica Argentina. Es también profesor honorario de la Asociación Médica Homeopática del Uruguay. Y es el presidente de un banco único de casos homeopáticos. Estos casos pueden ser estudiados por todos. Son reportes muy detallados de casos clínicos. El nombre del banco es el Banco de Reporte y Estudio de Casos Homeopáticos de Argentina. Pues, Carlos, mi primera pregunta es la pregunta que hago a todos, pues nos interesa mucho. ¿Cuál fue su camino hacia la homeopatía? ¿Por qué ha decidido volverse médico homeópata? Creo que es una pregunta muy interesante porque en realidad cada uno de nosotros, los que hemos dedicado nuestra vida a la homeopatía, hemos llegado a ella muchas veces por experiencias personales que nos han marcado de alguna forma. En mi caso, yo fui un paciente homeopático a los 6 años de edad y un problema común para aquella edad, pero que no encontraba solución en la medicina convencional, fue resuelto. Y en mis años de adolescencia comencé a leer filosofía, religión, medicina, psicología, y rápidamente encontré una veta de interés en la homeopatía, así que en 1981 empecé a leer sobre homeopatía. En 1982 entré a la Facultad de Medicina y cuando estaba terminando el segundo año de mi carrera de médico, estaba casi completamente decidido en ser un médico homeópata, así que ya por aquellos años empecé a estudiar de mi parte los textos clásicos de homeopatía, los autores clásicos, y pienso que una de las razones más fuertes por las cuales me convencí de ser médico homeópata es que uno de los aforismos hipocráticos, el primum non nocere, el primero no dañar, tuvo influencia en mí y la posibilidad de ejercer una medicina que sea no solo carente de efectos secundarios para los pacientes, sino que estimule la propia curación de los seres humanos, se convertía en esos años en una meta muy deseada. Gracias, Carlos. ¿Y cuál piensa usted es la contribución especial, única de la homeopatía a la medicina? Es una pregunta muy interesante. Pienso que hay una diferencia enorme entre la medicina convencional y la medicina homeopática. Yo tengo una especialización en medicina convencional
he hecho una especialización importante en la misma. Yo soy médico especialista en medicina interna y tengo también una especialización en el manejo de pacientes críticos de situaciones de emergencia, y los alcances del tratamiento de la medicina convencional en este tipo de situaciones de emergencia de ninguna manera son rechazados por los médicos homeópatas, pero nosotros ejercemos una medicina que se caracteriza por algunas cualidades que es importante tener en cuenta. Una es que es una medicina personalizada, otra que es una medicina que considera al individuo como un todo, que es una medicina que estimula los propios recursos naturales del organismo a los fines de provocar la curación, y también que los niveles de curación, sobre todo en las enfermedades crónicas que se obtienen, son completamente diferentes a los de la medicina tradicional. También me parece que un área donde la medicina homeopática en el futuro puede tener un alcance importante es en lo que hoy conocemos como enfermedades complejas, donde hay una mezcla de distintas enfermedades, de distintas entidades diagnosticadas al paciente, y donde no existe tratamientos que sean no solo curativos, sino que la suma de los tratamientos que recibe el paciente produce efectos secundarios y adversos en los mismos. Y también la homeopatía puede jugar un rol muy importante en aquellos casos de resistencias bacterianas, casos infectológicos, a veces en pacientes tanto agudos, casos agudos, como casos crónicos, donde pacientes que muchas veces teniendo una enfermedad subyacente reaccionan poco o nada a los tratamientos antibióticos, y la homeopatía puede ser una herramienta útil per se, sola, para resolver esos casos, o a veces un coadyuvante importante, un elemento sinérgico en los tratamientos convencionales que los pacientes reciben. Gracias. ¿Y qué piensa usted si la homeopatía fuera aceptada por los sistemas de sanidad del mundo? ¿Puede la homeopatía cambiar el mundo? ¿Qué puede darle la homeopatía a la humanidad en gran escala? Respecto de ser aceptado como medicina por la medicina convencional, la homeopatía, de ser puesta a su nivel o a su lado, en mis primeros años pensaba que eso era prácticamente imposible, pero creo que poco a poco, a lo largo de los años, y en algunos países, en algunas situaciones más que en otras, la homeopatía y los homeópatas hemos visto nuestra práctica más reconocida, más tenida en cuenta por los colegas. Eso también depende en parte de que nosotros incrementemos la calidad de nuestras presentaciones, el contenido, la cientificidad de lo que hacemos, para que podamos de alguna manera reflejar hacia afuera lo que dentro sabemos de nuestra comunidad, la potencialidad de los tratamientos homeopáticos, la efectividad de los mismos. La homeopatía es un tratamiento crónico de la persona que permite un equilibrio distinto, permite muchas veces tomar conciencia de un montón de ideas, posibilidades, sensaciones que el paciente tiene, reacciones, ese equilibrio, ese balance en la persona. Si la homeopatía fuera dispensada de manera generalizada, podría tener un efecto positivo en las relaciones interpersonales de las personas, y quizá permitir que las sociedades se desarrollaran de manera más noble, respetando más a los otros,
escuchando más, ¿no? Porque nuestra propia actividad como médicos homeópatas consiste en gran parte en decodificar quién es el otro, qué nos está diciendo, cómo eso representa el profundo sentir de la otra persona. Así que no sé si en el futuro próximo seremos puestos a un nivel más parejo, pero creo que hemos podido dar unos pasos importantes en el reconocimiento de la medicina convencional. De alguna manera también, si uno lo piensa a nivel de la literatura homeopática, en los 80 era casi imposible encontrar artículos en PubMed, en Medline, o en Argentina, por ejemplo, nuestros colegas no avalaban nuestros cursos, y ahora desde hace 10 años la Asociación Médica Argentina dicta, certifica y valida un curso de homeopatía para médicos, lo que ha hecho una gran diferencia en cuanto a las posibilidades de intercambio con nuestros colegas médicos convencionales. Muchas gracias, Carlos. Pienso que, como toda verdad, y la homeopatía se basa en una verdad universal, en la ley de similitud, la homeopatía sobrevivirá y se sostendrá y un día será más vigorosa. Y yo sé que usted enseña en la Argentina, en Uruguay, y yo sé cuán buenos y profundos son sus cursos. Y sé que los alumnos a quienes usted enseña, los médicos, se hacen maestros del arte. Yo quisiera continuar nuestra colaboración con usted. Yo quisiera que usted traiga sus conocimientos y experiencias a Europa. Y yo pienso que nos encontramos pronto. Okay. Thank you.